Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Les voy a pasar a la primera diapo. Contarles un poco que, como decía Pilar, yo soy pediatra y en este momento me encuentro formándome en medicina ayurvédica, que conocí hace unos poquitos años, pero realmente me cambió, me parece sumamente interesante. No sé si se escucha bien. Ok. Y bueno, súbitamente salió esta invitación de poder compartir algunos conocimientos muy, muy básicos, como digo yo, Ayurveda para principiantes, podríamos llamarlo, o bueno, los paradigmas, ¿sí? Los principales paradigmas de la medicina ayurvédica. Les quise traer esta frase, ¿sí? Ayurveda, conocimiento de la vida, que es un poco lo que significa. Ustedes van a ver, como ya habrán visto en las ponencias anteriores, que utilizamos mucho el sánscrito, ¿verdad? Este idioma sagrado, antiguo de la India, que es muy rico, ¿no? Y que en realidad, además de brindarnos sabiduría, tiene mucho de poesía, ¿sí? Entonces, bueno, quería mostrarles cómo Ayur significa vida y Veda conocimiento, y de ahí que viene la Ayurveda como la ciencia de la vida o el conocimiento de la vida. Me parece muy interesante. Luego les traje unas frases de Charaka Samhita, que es uno de estos textos antiguos que Pilar comentó hoy. Una de las primeras frases es: lo primero es el estudio de la vida, luego viene la enfermedad. Me parece que esta frase por sí misma dice mucho de los que estudiamos medicina y los demás también, cómo deberíamos encarar la vida primero, ¿no? Y el estudio de esa vida de cada persona, y luego la enfermedad o evitar la enfermedad, si podemos. Y la otra frase dice: Ayurveda es la ciencia que muestra las condiciones apropiadas y no apropiadas, afortunadas o desafortunadas, lo que es favorable y lo que no, para la longevidad, así como también la medida de la vida misma, ¿no? Acá trae este concepto de longevidad. También el Ayurveda habla de rejuvenecimiento, de rasayana, conceptos que quizá cuando recién estudiamos medicina no los vemos tan frecuentemente, pero después vemos la importancia que tienen. Bueno, como han mencionado varias veces, el origen de la medicina ayurvédica realmente es muy antiguo, ¿no? Data de hace 5.000 años, en ese lugar donde ahora es la India, sí, pero que en realidad es lo que se llama el Valle del Indo, ¿sí? Es a orillas del río Sarasvati. Tan antiguo es este conocimiento y tanto nos sorprende hoy en día, ¿no? Por lo menos a mí. Bueno, ¿qué busca la medicina ayurvédica? Busca en realidad el equilibrio, eso es lo que busca, ¿sí? Diferentes son las herramientas que tiene. Una muy importante es la alimentación, que vamos a tener diferentes ponencias sobre el tema y talleres también. Las plantas medicinales, como habló el doctor Alonso, las especias, como va a hablar Nur en su taller, creo que en este momento mismo. El yoga y la meditación, ¿sí? Herramientas tan importantes que están en todos los textos ayurvédicos. El estilo de vida, con todas las rutinas que habló la doctora Sheila Patel, y los tratamientos corporales que van a ser muy abordados en los talleres de hoy. Y bueno, si hablamos de Ayurveda, tenemos que conocer lo que es la teoría de los 5 elementos, ¿sí? El Ayurveda explica que toda la materia, tanto el reino mineral, el vegetal, el animal, toda está formada por la combinación de 5 elementos, en mayor o en menor medida. Esos elementos son los que les puse ahí, y como ustedes van a ver, van desde elementos muy sutiles, como el éter o espacio, hasta el elemento más pesado, que es la tierra. Una combinación de esos elementos es que van a manifestarse en las personas, como les decía, no solamente en el físico, en la constitución física, como vamos a ver, sino también en la mental y en la emocional, ¿sí? Y es muy importante comprender la sabiduría que nos muestran estos elementos para poder luego entender realmente qué tenemos que comer, por ejemplo, ¿no? Y ahí están los biotipos, que luego les voy a hablar, pero bueno, los elementos son aire, fuego, agua,
me olvidé del éter el primero y la tierra. Ahora vamos a ver uno por uno, ¿sí? El éter o espacio se habla como de ese espacio casi que virtual en el que todo se manifiesta, ¿no? Existe, pero es difícil de ver. Y tiene esas cualidades, es claro, es liviano, es sutil, como decíamos, es el más sutil y es difícil, muy difícil de medir, inmensurable. Yo les quise como bajar a tierra, como la mayoría de los médicos, por lo menos a mí me pasa, necesito bajar a tierra las cosas y ver, bueno, y en el ser humano, ¿cómo podemos ver el éter, no? Y entonces, en el cuerpo humano lo podemos ver en esos espacios que llamamos virtuales, como la pleura, no sé si conocen ese espacio que está alrededor del pulmón, que normalmente no la vemos, podemos darnos cuenta. Podemos verla, por ejemplo, en medicina cuando hay un derrame pleural, cuando hay un empiema, y entonces ahí se llena de líquido y la vemos en una placa, ¿verdad? Pero si no, normalmente no la vemos, pero sí está. Bueno, el pericardio también, que rodea el corazón, el peritoneo, ¿sí? Son esos llamados espacios sutiles. Luego del éter vino el aire, ¿no? Y el aire es un poco más fácil de comprender, es ese estado gaseoso de la materia, ¿verdad? Que lo podemos ver aunque no tiene forma, ¿sí? Y su atributo principal es el movimiento, el dinamismo, ¿sí? Como ahí yo les puse las cualidades, además de móvil, es seco, es liviano, también es sutil, es frío, es áspero y, como decía, es sutil. En el cuerpo, ¿cómo lo podemos ver? En los pulmones, es más fácil de darnos cuenta, ¿no? En el aire de los pulmones, en los espacios internos que tenemos en la boca, en los tubos digestivos, en diferentes espacios que hay, en los movimientos peristálticos, porque como decíamos también es movimiento. En el sistema nervioso lo vemos más que nada en los impulsos nerviosos, aferentes, eferentes, en la sinapsis, ¿sí? Ese movimiento. Luego surgió el fuego, ¿no? El fuego es el Agni que tanto mencionaron hoy y muy bien tradujeron, ¿verdad? El poder de la transformación. El Agni es metabolismo, se dice que el fuego metaboliza, digiere, ¿verdad? Regula en el cuerpo la temperatura corporal, los procesos metabólicos y el sistema endocrino. ¿Cuáles son las cualidades del fuego? Cada vez más fácil de ver, ¿no? Es caliente, es penetrante, es luminoso, también es seco y también es ciertamente sutil. En el organismo el fuego por sí mismo no podría estar, entonces se combina con el agua y muestra lo que es, por ejemplo, el ácido del sistema digestivo. Y es ahí cuando una persona con mucho fuego siente ese ácido y dice, me quema, ¿no? Cuando tenemos una gastritis, cuando tenemos un reflujo, algo me quema, ¿sí? Se manifiesta realmente. La retina que percibe la luz también, ¿sí? Tiene que ver con el fuego. Y en el caso del cerebro, que está en todos elementos, ¿no? Vemos lo que es el proceso del pensamiento, tiene que ver con el intelecto, ese fuego, ¿sí? Y la visión también. Esas personas con mucho fuego son esas personas que miran esa llamada mirada penetrante, ¿no? Que miran y parece que atraviesan. Bueno, el agua es el que sigue, ¿no? Y en realidad ya deja de ser tan sutil, empieza a ser más tangible, ¿verdad? Es el estado líquido de la materia. Ahora estamos hablando que hay una sustancia, si bien no tiene forma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el atributo del agua? El atributo es fluir, ¿sí? Y las personas que tienen mucha agua, realmente su dharma es fluir. Lo que ellos están hechos para fluir. Y a veces nos pasa que una persona que tiene mucha agua busca mucho, por ejemplo, una carrera, hace una carrera y hace otra y quiere establecerse y en realidad no se da cuenta que su dharma justamente es eso, fluir, ¿verdad? Bueno, y sus cualidades son esas, el fluir, es frío, es líquido, es suave y une. Otra característica muy importante del agua es que da cohesión, da unión, ¿verdad? Las personas con mucha agua son buenos terapeutas, escuchan, ¿sí? Como que envuelven, ¿no? Pero también a veces confunden, no tienen su propia forma, ¿sí? Bueno, ¿qué hace el agua? Purifica, limpia, ¿sí? Y como decíamos, está presente en todos los fluidos del cuerpo. Y llegamos a la tierra, que es el elemento más denso, más tangible, ¿sí? Más pesado de todos los elementos, ¿sí? Es el estado sólido de la materia. De ella deriva todas las estructuras sólidas. Como decíamos hoy, el reino mineral, el vegetal, la estructura, el cuerpo humano también. ¿Cuál es la estabilidad de la tierra? La estabilidad,
¿sí? Y lo subrayé porque es muy importante, porque la tierra brinda eso. Las personas, por ejemplo, con mucha tierra, son esas personas que conocemos como estables, que raramente están desequilibradas, que buscan tener un trabajo estable justamente, ¿no? Y están años de años en el mismo trabajo y así se sienten bien, ¿no? Ese es su dharma, estar estables y saben todos los días lo que comen y tienen, capaz que juntan y tienen unos ahorritos en el banco, ¿no? Como que tienen esa estabilidad que tiene la tierra. Es firme y da estructura, pero como todo, en desequilibrio tiende al estancamiento, al apego, ¿verdad? A la pesadez y a la quietud también, ¿sí? Son esas personas que a veces quedan tan quietas que pueden tender incluso a la depresión. Bueno, en el organismo, ¿dónde vemos la tierra? Como les decía, en la sustancia de todos los tejidos, ¿sí? Sobre todo en los órganos sólidos, ¿sí? En los tendones, en los huesos, en los músculos, pero realmente forma la sustancia de cada tejido. Y de esos 5 elementos que mencionamos, llegamos a los biotipos o doyas que tan mencionados fueron el día de hoy, ¿no? Esos 5 elementos se van a reunir, ¿sí? Y se van a reunir en diferentes cantidades de alguna forma, ¿no? Y van a llegar a las constituciones básicas. Entonces, tenemos por un lado a Vata, que como les mostré ahí, está formada básicamente por éter y por aire, por eso es tan sutil. Luego tenemos a Pitta, que está formado por fuego y por agua, se vuelve un poquito más pesado, pero todavía sigue siendo algo sutil. Y llegamos a Kapha, que es agua y tierra, ¿sí? Entonces, realmente es el de los doyas, es el que tiene más apresto, más tierra, también puede ser más apegado, ¿no? Bueno, estas 3 fuerzas vitales o humores biológicos también, como decíamos, cuando están en desequilibrio pueden causar las enfermedades. Y acá les traje una frase también de otro de estos libros antiguos, Ashtanga Hridaya, que dice: Vata, Pitta y Kapha, en sus estados naturales y alterados, dan vida al cuerpo y también lo destruyen. Bueno, ahora les voy a comentar algunas de las características de estos 3 biotipos o doyas, ¿sí? Como ven ahí, Vata es bien delgado, si vamos a hablar de lo físico. Pitta es más que nada mediano y Kapha es grande, ¿sí? Y ahora vamos a ver cada uno. Bueno, Vata, la característica más importante desde el punto de vista físico es que es delgado y que tiene huesos prominentes. A su vez, el pelo, la piel tiende a ser seca, tiende a ser frías, las extremidades frías. Son esas personas que siempre tienen las manos y los pies fríos. Y se calientan el cuerpo y se calientan, pero las manos siguen frías, ¿verdad? Tienen una dieta variable. Son personas que tienden a ser irregulares. Hoy comen a las 3, mañana comen a las 12. Son muy variables. Y el sueño es moderado o más que nada lo que llamamos el sueño liviano. Esas personas que vuela una mosca y se despertaron, ¿verdad? Aplica para los adultos y también para los niños. Después vamos a ver un poquito en otra charla. Es activo, es inquieto, es inteligente, pero a la vez es como el clásico distraído, ¿no? Es esa persona que trae la idea, que dice, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Como que está con esa iniciativa, con esa imaginación. Pero después, para llevarlo a la práctica, va a precisar un poquito de alguien más. En cada equipo se dice que debería haber un Pitta, un Vata y un Kapha, ¿no? Bueno, tiende al insomnio. Uno de los desequilibrios más frecuentes de Vata es el insomnio. Les cuesta conciliar el sueño, ¿sí? Y a su vez se estresan fácilmente. En cuanto a la psicología del Vata, que un poco mencionamos, son energéticos, flexibles, son buenos comunicadores, ¿sí? Son muy creativos, tienen muchísima iniciativa, pero a su vez tienden también, cuando hay un poquito de desequilibrio, al miedo y a la ansiedad, ¿sí? Entonces, como repitiendo un poquito ahí, en desequilibrio vemos, también puede haber, en cuanto al físico, puede haber debilidad, porque como les contaba, son delgados, a veces cuando se desequilibran quedan realmente muy delgados, ¿no? Pueden tener hasta incluso un temblor,
distensión abdominal, eso es característico de los Vata cuando hacen una comida, la que llamamos comida pesada, quedan con ese abdomen distendido, flatulencias, estreñimiento también es otra característica que le pasa a Vata, ¿sí? Y ese habla errática, nos ponemos nerviosos, yo les cuento que tengo Vata, no sé si se dieron cuenta, pero tengo Pita y tengo Vata, y cuando me pongo nerviosa hablo más rápido, ¿no? Entonces eso les pasa a muchos Vata, y bueno, y cuando llegan a un desequilibrio más importante pueden llegar a la confusión e incluso a la depresión. Entonces les puse ahí algunos de los principios que hablábamos de Vata. Bueno, pasando a Pita. Pita tiene una contextura media, ¿sí? El cabello tiende a ser más fino, ¿tá? Las extremidades son cálidas, eso es bien característico de Pita. Pita es pies y manos calientes, esos niños que se destapan, que uno los tapa y ellos se destapan de nuevo porque hierven, las manos realmente están calientes y los pies calientes. Son los famosos porroncitos, ¿no? Son calentitos. También transpiran fácilmente, sobre todo en verano, y tienen un apetito voraz. Son esas personas que dicen, tengo hambre, y tienen que comer, porque si no comen, un Pita que no come está de mal humor. Así, es difícil estar al lado de un Pita que no comió. A su vez, tienen una digestión muy fuerte, muy eficaz y a veces demasiado. Ese agni, ese fuego que tiene Pita, a veces es demasiado intenso y pueden tener estos síntomas de gastritis, de acidez, ¿tá? Son muy sedientos por ese calor que hay, más en verano, pero son gente que toma mucha agua y son acalorados, como se podían imaginar. En cuanto a la psicología, son personas muy inteligentes, tienen eso del intelecto. Y no es solo la inteligencia, sino esa inteligencia mezclada con la visión, ¿sí? Y con esa mirada penetrante que les comentaba hoy, es como que tienen claro lo que quieren y lo que siguen lo consiguen, ¿no? Es muy frecuente en líderes, ¿sí? Presidentes, gerentes, gente con posiciones altas, porque realmente tienen gran liderazgo. Pero, como siempre, tienen desequilibrios como todos y tienden al enojo. Pita se enoja, le viene ira, se puede poner agresivo, sobre todo si no comió, pero realmente es algo a donde tiende Pita, ¿sí? Y unido al enojo también pueden haber celos, ¿sí? En cuanto a los desequilibrios, bueno, Pita desequilibrado tiene más hambre que de costumbre. Oh, no, 5 minutos, ok. Bueno, es más hambriento, ¿tá? Y tiende a, por ejemplo, heces, orina en exceso, todo es como en exceso, ¿tá? Y Pita, si bien duerme bien, tiene un buen sueño, cuando está desequilibrado, tiene dificultad para conciliar el sueño. Ahí un poquito. Vamos a Kapha, que por último no menos importante. Kapha es maravilloso, es grande, ¿sí? Tiene una piel suave, el cabello es grueso y graso, tiene un apetito y una digestión lenta, es una persona constante, calma, con bajo nivel de estrés. Son personas metódicas, ¿sí? que sueñan y que duermen profundamente, lo que a veces duermen de más. A Kapha no le hace bien dormir de más, a Kapha no le hace bien dormir siestas, ¿tá? Porque tienen esa sensación como de embotamiento, ¿sí? Tienen poca tendencia a enfermar, tienen un gran sistema inmune. En cuanto a la psicología, hablamos un poquito ya, ¿verdad? Son compasivos. La característica es que tienen paciencia, esas personas con mucha paciencia, tranquilas, ¿verdad? Pero también se pueden desequilibrar y tienden al apego cuando se desequilibran. Y se apegan a las personas y se apegan a la comida. Entonces son esas personas que tienden a engordar, ¿sí? Fácilmente engordan, ¿verdad? Bueno. Las cualidades un poco las fuimos mencionando. Les voy a leer esta frase maravillosa de la Ashtanga Hridaya que dice: Vata sostiene el esfuerzo, el movimiento y descarga los impulsos y coordinación de los sentidos. Pita rige la digestión, el calor, la percepción visual, el hambre, la sed y la inteligencia. Y Kapha da estabilidad, lubricación, une articulaciones y da cualidades como la paciencia. Ahí están en diferentes partes del cuerpo, que después lo van a ver, pero cada parte del cuerpo es gobernada por alguno de los doshas.
Las horas del día, como habló muy bien, muy interesante Sheila Patel, dicen que deberíamos comer a la hora de pita. Como ustedes ven, pita está entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. Entonces, a las 12, 12 y media, donde está el sol en su máximo nivel, hay que comer para tener un buen fuego digestivo, sea pita o sea otro dosha. Vata es el momento de la creatividad. Entonces, muy interesante. Entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, momento clave para proyectos, para pensar cosas que requieran imaginación y también como iniciativa. Kapha descansa entonces y es calmo. Para despertar en un día calmo deberíamos despertarnos entre las 6 y las 10, pero en realidad en las primeras horas de Kapha, entre las 6 y las 8 de la mañana, para tener un día entre activo que termina Vata a las 6 y calmo, a su vez calmo para hacer Kapha, pero no cerca de las 10 de la mañana que ya estamos más embotados. Los doshas y las estaciones, súper interesante. Sea el dosha que yo sea, Vata, la parte Vata se desequilibra en otoño. Tengo que cuidar a Vata en otoño. Kapha en invierno y primavera, y ahí es que tiende al moco. El moco en Kapha y el moco en los niños que son mocosos, ¿verdad? Ahí hay que cuidar a Kapha. Y Pita en verano. Entonces Pita se desequilibra en verano con los eczemas. Pita tiende a la piel, ¿no? A desequilibrarse en la piel. Acné, eczemas. ¿Tá? Los doshas y el ciclo menstrual, muy interesante, ¿sí? En cada momento del ciclo, en el momento de la propia menstruación, es Vata, ¿sí? Y tendemos a veces a estar un poco nerviosos, miedosos, con ansiedad, con angustias, ¿sí? Luego viene Kapha, ¿sí? Y luego viene Pita, que Pita es en el famoso síndrome premenstrual, esa irritabilidad que tenemos, ¿verdad? Las fases de la vida. ¿Sí? Los doshas y la fase de la vida. La primera fase, como les adelanté un poquito, los niños, es la fase Kapha, ¿sí? Es la fase de acumular tejidos. Así sean Pita o Vata, también tienen Kapha. La edad que se llama más activa de la vida es entre los 16 años y los 50, la edad que todos salimos a trabajar y que hacemos a veces 1000 cosas, tenemos hijos chiquitos, desde nos dormimos a las 12 de la noche, al otro día nos despertamos temprano, hacemos 500.000 cosas, es el momento Pita. Y luego, después de los 50, 52 años, cuando está la menopausia, es el momento Vata y es el momento de quedarnos un poco más tranquilos, ¿sí? De contrarrestar ese movimiento de Vata. Y prometo que estoy terminando. Quise traer esta diapo que la armé yo misma, así que disculpen si no está muy correcta del punto de vista del PowerPoint. Me gustó como dividir, ¿no? Los diferentes niveles de intervención de la Ayurveda, ¿no? Por un lado está lo que estuvimos hablando todo el día, la alimentación individualizada. El Ayurveda no dice, bueno, tenés un poco de sobrepeso, tenés que comer esto, esto y esto. No. El Ayurveda dice, bueno, ¿qué sos tú? ¿Sos Pita? Bueno, entonces calmemos ese fuego digestivo, evita las mandarinas, evita los tucos. Y entonces realmente uno dice, bueno, pero la mandarina es saludable, sí, pero para Pita no, ¿verdad? La alimentación individualizada para cada constitución. A su vez antiinflamatoria, como siempre, y utilizando especias y hierbas para cada constitución, nuevamente, ¿sí? Rutinas diarias y estacionarias, que le vamos a hablar mucho en los talleres, el yoga y la meditación, maravilloso, que tan importante, forma parte de la medicina ayurvédica, ¿sí? Los masajes también. Y por otro lado tenemos lo que se llaman las limpiezas estacionales, porque el Ayurveda también dice, bueno, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos en otoño? ¿Estamos en primavera? No es lo mismo la dieta que tengo que hacer en cada estación. Y los famosos ayunos, que los ayunos ayurvédicos no son que yo no como absolutamente nada, como el ayuno que uno conoce de la medicina mía, ¿no? Del anterior, no sé cómo decirlo. Disculpen. Quiero decir, el ayuno que uno conocía popularmente no es ese, ¿verdad? El ayuno de la Ayurveda en realidad se come, hay una monodieta, podemos hacer jugos, ¿verdad? Podemos tener una nutrición en ayuno también, de alguna forma. Y evaluar, por supuesto, la evaluación de la toxicidad geoambiental, que eso también lo tenemos que considerar. Bueno, las últimas. Ahora sí, les quiero mostrar del biotipo. ¿Qué biotipo soy? ¿Tá? Ahí lo van a ver. Lo pueden ver en la página, por ejemplo, de la Trinidad.
hay una forma de hacer un test para hacer qué biotipo soy. Hay muchos test, pero me gustó traerles este que es de Uruguay, que es fácil en una página uruguaya, ¿sí? Pueden meterse ahí en la parte de Ayurveda y ahí van a llenar diferentes ítems y van a saber qué biotipos son. Y ahí está la página de AUMA. Muchas gracias.